Buenos días a todos, mi nombre es María José Valencia y el día de hoy les vengo a explicar mi ejercicio, el cual será el número 9 del tema de equilibrio de partículas para la materia de estática. Bueno, primero que todo mi ejercicio decía que si la distancia de D es igual a 2 pies y la plataforma tiene un peso de 3.500 libras, debía determinar 1. El vector posición del cable AB, 2. El vector unitario del cable AD y 3. La tensión desarrollada en los cables AB, AD y AC para lograr el equilibrio estático y por último 4. Las componentes rectangulares del cable AC. Bueno, primero que todo, para poder empezar a resolver este tipo de ejercicios, siempre se debe realizar un diagrama de cuerpo libre, en donde tenemos como centro la partícula, que en este caso es el punto A, y dibujamos a su alrededor las fuerzas que interactúan con esta, que en este caso es Fp, el peso de la plataforma, FAB, FAC y FAD, que son las tensiones de cada una de estas cuerdas. Y con esta misma imagen podemos también encontrar las coordenadas de los puntos A, B, C y D con respecto a X, Y y Z, en donde la posición para A en el eje X es 0, para el eje Y es 0, para el eje Z es 10 y así para cada uno de nuestros puntos, en donde B es 4 menos 3, 0, C es 2, 3, 0, D es menos 4, 1, 0. Bueno, estas son algunas leyes y definiciones que debemos tener muy claras para poder empezar a resolver en sí el ejercicio. La primera es el método del polígono, que se utiliza para poder encontrar el vector posición. Este básicamente es sumar los vectores colocando un vector a continuación del otro, siempre la cabeza de un vector unida a la cola del siguiente. En este pues se resta la cabeza menos cola para cada uno de los puntos. También tenemos la magnitud de un vector, digamos PQ, que en este caso se utiliza el vector posición que fue encontrado con el método del polígono, que sería P menos Q, y se lleva esta ecuación en donde se encuentra la distancia entre el punto inicial P y el punto final Q. Luego tenemos el vector unitario o dirección, que es el componente que le da la dirección a la fuerza, y este es utilizado para generar un vector que tenga la misma dirección y sentido que el vector posición, pero con una magnitud 1, por esto se llama un vector unitario. Y en este caso lo vamos a encontrar como lambda igual a el vector posición sobre la magnitud del vector PQ. La primera ley de Newton establece que si una partícula se encuentra originalmente en reposo o moviéndose a una velocidad constante, esta permanecerá en este estado siempre y cuando una fuerza desbalanceada no actúe sobre esta. De esto influimos que un cuerpo en equilibrio estático, si no es perturbado, la suma de todas sus fuerzas siempre va a ser igual a cero. La fuerza en una partícula es su magnitud multiplicada por la dirección en cada uno de esos ejes. Las componentes rectangulares es básicamente descomponer esta fuerza de la partícula en cada uno de los planos X, Y y Z, en donde la podemos encontrar como con la anterior fórmula, en donde f de x, por ejemplo, sería la fuerza de la partícula multiplicado por lambda, que sería la dirección en este eje en específico. Y así para cada una de estas componentes. Bueno, empezamos entonces ahora sí a resolver el ejercicio. Entonces, el vector posición del cable AB. Como ya les expliqué anteriormente, entonces sería la cabeza, que en este caso es B, menos la cola, que en este caso es A. Y lo hacemos para cada una de las coordenadas de B y A. Entonces, digamos, B en X es 4 y A en X es 0. Por tanto, hacemos 4 menos 0 para el eje X y así para cada uno de estos ejes, en donde encontramos que el vector posición es 4i menos 3j menos 10k. Ahora, el vector unitario del cable AD. Primero, pues hallamos el vector posición, como ya les expliqué anteriormente, que nos daría en este caso menos 4i más 1j menos 10k. Y luego con este vector hallamos la magnitud, que en este caso nos da raíz de 117 pies. Ahora, como tenemos el vector posición y la magnitud, podemos encontrar el vector unitario, que en este caso nos daría menos 0,370 en y, eje x, más 0,092j menos 0,925k. Bueno, la tercera pregunta nos pide hallar la tensión desarrollada por todos los cables para lograr el equilibrio estático. Para esto primero necesitamos encontrar el vector unitario de todas las tensiones.
Entonces empezamos con AB, ya que ya tenemos el vector posición, entonces solamente nos faltaría encontrar la magnitud para poder encontrar el vector unitario. En donde encontramos que su magnitud es raíz de 125 pies, y con esto ya podemos encontrar el vector unitario, que en este caso es 4i menos 3j menos 10k sobre raíz de 125. Ahora para AC no tenemos ningún dato, entonces encontramos el vector posición, que en este caso es 2i más 3j menos 10k, y su magnitud, que lo encontramos con el vector posición, que es raíz de 113 pies. Luego en esto encontramos nuevamente el vector unitario, que en este caso es 2i más 3j menos 10k sobre raíz de 113. Como ya habíamos encontrado el de AD, entonces pues ya tenemos todos nuestros vectores unitarios. Ahora, como ya les expliqué desde el principio, cuando un sistema se encuentra en equilibrio estático, la sumatoria de todas sus fuerzas siempre va a ser igual a 0. Por tanto, podemos deducir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas es igual a 0, de fuerzas en Z es igual a 0. Ahora para esto necesitamos encontrar qué fuerzas se interactúan en cada uno de estos ejes. Para la fuerza en X tenemos todas las tensiones, para la fuerza en Y nuevamente todas las tensiones, y para la fuerza en Z tenemos todas las tensiones más el peso de la plataforma, ya que el peso de la plataforma solamente interactúa con la partícula A en dirección del eje Z. Entonces, pues basándonos en lo anterior, podemos escribir las siguientes ecuaciones, en donde sería fuerza multiplicado por dirección, como les expliqué al principio, y así lo hacemos para X, para Y y para Z, acá ya añadiendo el peso de la plataforma. Bueno, ahora entonces ya que tenemos estas ecuaciones podemos reemplazar los vectores unitarios de cada una de estas tensiones, en donde tenemos estas ecuaciones, las cuales podemos resolver utilizando un sistema de ecuaciones de 3×3, ya sea en la calculadora o despejando pues a mano, o en Excel, digamos, se puede utilizar también el método de matrices. En este caso encontramos que la tensión en AB es 1369,59 libras, AC es 744,11 libras y AD es 1703,62 libras. Hay que tener muy en claro que las tensiones nunca nos van a dar negativas. Bueno, ya que encontramos todas nuestras tensiones, podemos realizar la pregunta 4, que es las componentes rectangulares del cable AC. Como les expliqué al principio, la componente rectangular es básicamente poder descomponer la fuerza encontrada o la tensión encontrada en cada uno de sus ejes. Entonces, por ejemplo, para la fuerza en X sería la tensión en general de AC multiplicada por la dirección en el eje X, y así para cada una de estas. Luego reemplazamos con nuestro vector unitario y obtenemos las fuerzas en X, Y y Z de la cuerda AC, que en este caso sería 140 libras, 210 libras y menos 700 libras para esta cuerda. Entonces ya pues para finalizar se decidió cómo encontrar las componentes rectangulares de cada uno de estos cables para poder analizar en sí qué era lo que estaba pasando. Entonces de acá pudimos encontrar que en el eje X el cable AD era el que hacía más fuerza, donde ejercía una fuerza negativa de menos 630 libras, pues es negativa, mientras que el cable AB lo contrarresta con una fuerza de 490 libras y el AC con una fuerza de 140 libras. Sin embargo, en el eje Y no es este mismo cable el que ejerce mayor fuerza, sino AB con una fuerza de 367,5 libras en sentido vertical negativo. AC y AD entonces se oponen para llegar al equilibrio del sistema con 210 libras y 157,5 libras respectivamente. Por último, ya que el peso de la plataforma solo se aplicaba en el eje Z, es aquí donde mayor fuerza se debe aplicar, ya que se deben contrarrestar estos 3.500 libras, por tanto en este eje se aplican fuerzas de 1.225 libras en AB, 700 libras en AC y 1.575 libras en AD, todas en dirección opuesta al eje Z. De esto podemos entonces concluir que básicamente la cosa que, por así decirlo, desequilibraba más la partícula A o el sistema en general era el peso de la plataforma. Bueno, y eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que se encuentren muy bien.